Para siempre es su misericordia es, mi Señor. Estamos aquí reunidos como hermanos, esperando tu consejo, Señor, y que nos des corazón y nos des sabiduría y entendimiento para ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a iniciar la prédica. El día de hoy, el título de la prédica: ¿por qué tus discípulos no y los demás sí? Es el tema, es el título. El tema que vamos a hablar es el ayuno. Y el propósito sabemos que es aprender cómo aplicar ese mensaje en nuestra vida. Aprender a cómo aplicarlo. Y la escritura que vamos a leer es en Mateo, capítulo 9, del capítulo, versículo, déjenme ver, que aquí lo apunté, pero lo tengo aquí, pero quiero verificar bien todo. Mateo, capítulo 9, es del versículo 14 al versículo 26. Ese es el total de la prédica, pero aquí hay puntos que vamos a explicar. Son dos puntos. Uno es la pregunta sobre el ayuno al Señor, y el otro es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero dentro de Jairo, cuando muere, hay en medio, hay ese de la mujer. Y es muy interesante para empezar a explicar y agarrar el sentido a lo que vamos a leer. Entonces, como introducción, los tres evangelios hacen una pregunta: Mateo, Marcos y Lucas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué ellos no y nosotros sí? Nosotros, ¿cuántas veces hemos preguntado a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué a mí? ¿O por qué? ¿O por qué, Señor? ¿Cuántas veces hemos preguntado al Señor, por qué cuestionamos al Señor de esa manera? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿O por qué? ¿O por qué pasa esto, Señor? La pregunta que hacen ellos es en forma de reproche, es una capciosa, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué le dicen, Señor, por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros y los fariseos sí ayunamos. Ahora ya lo explicaré. Además es el porqué, la introducción. Entonces, ¿cómo cuestionamos nosotros al Señor? ¿Con reproche? Cuando le preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Con malicia? ¿Con intención? ¿O con humildad? Es como preguntarnos nosotros cuando hacemos eso: Señor, ¿cómo hago para hacer esto? Es muy diferente a, Señor, ¿por qué a mí? Muy diferente. Y hay que tomar conciencia de esto. Sería importante tomar conciencia de la manera que le preguntamos. Porque en ocasiones la verdad no sabemos preguntar ni cómo actuar en la vida. Entonces, en los evangelios dice ¿por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta a uno, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, por eso es el título: ¿por qué tus discípulos no y los demás sí? Y como les decía, va con respecto al ayuno. Entonces vamos a pasar a la lectura. Ya tienen su lectura. Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 26. Y dice su santa palabra así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal
y se postró entre él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó. Y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Como que huele a gas, ¿o no? ¿No, va? ¿O no? ¿No? ¿O es variable cerrar el tanque para que no hubiera problema? ¿Se llega con un aroma de algo, no? Bueno, bendito sea el Señor. Vamos adelante. Entonces estamos viendo aquí la enseñanza que el Señor nos pone. Vamos a ver esa enseñanza que Dios quiere que lo hagamos. A ver, sí, yo le cerré, pero de todas maneras déjame checar bien, no va a ser que, como es que a veces no está cerrado, a veces sí, a veces se llegan, a veces, sí, de la calle o a veces de allá del arroyo y todo, bueno, a veces que estamos aquí. Bueno, bendito el Señor, vamos adelante. Entonces, ¿qué vemos aquí en primer lugar, verdad? 3 puntos, 2 puntos. La primera pregunta sobre el ayuno. El Señor les dice aquí: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El Evangelio de Mateo viene muy cortito. No explica muchos detalles que en Lucas y en Marcos y Lucas sí se ven. Marcos y Lucas nos explica y nos abre el entendimiento, nos abre más porque Marcos y Lucas explican de diferente manera los eventos que hicieron, pero en fin, vamos a ver el por qué el apóstol, por qué los apóstoles, quiénes eran los que preguntaban. En primer lugar, los discípulos de Juan urgían al arrepentimiento del pecado y a la aparición para la venida del Mesías. Los discípulos de Jesús no tenían la urgencia de preparar a la gente para la venida del Mesías porque estaban con ellos. Jesús no condenó el ayuno, él mismo lo practicaba. Enfatizó que debían hacerse por razones justas el ayuno. Okay. ¿Se acuerdan qué es el ayuno? ¿No recuerdan qué es el ayuno? Miren, ¿se acuerdan del libro que leímos? Que aún todavía está vigente. Pues miren, ¿qué es el ayuno? Según Paul Washer, en el libro que escribe. Dice así: es un pedido de tiempo específico con el propósito de buscar a Dios. También es con el fin de acercarse a Dios o pasar tiempo a solas con Dios. Es el ayuno. Para dedicar dicho tiempo a Dios. Esos 4 puntos que hay, que pone él, es verdad. Ahorita le voy a explicar por qué habla le voy a dar explicación bien de lo que dice el Señor, por qué dice que por qué está el novio. Todo eso les voy a explicar. Porque hay que entender qué es lo que el Señor quiere decir cuando explica eso a los fariseos y lo que les dice a los que están preguntándole, ¿verdad? Entonces, el ayuno, nosotros entendemos que si tenemos la necesidad de algo, el ayuno natural para alimentarse uno, es para salud personal, de que quieres quitarte algo que no
que tienes alto colesterol o tienes así, alguna enfermedad que tengas, el ayuno es bueno porque te ayuda para bajar, pues hace muchas cosas el ayuno, natural. Pero el Señor, ellos le hablaban de ayuno natural y el Señor les hablaba de ayuno espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando Él habla ahí que dice, ¿por qué ellos no ayunan? Entonces Él les explica, ¿cómo puede haber luto? ¿Cómo puede haber luto en la boda? Miren, Él es el pan del cielo. Él es el alimento. Dice que Él, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Dice, ¿cómo te vas tú a poner en luto teniendo fiesta? Está el novio allí, ¿cómo vas a guardar luto si es una boda, una fiesta? Ya van a ayunar cuando ya no esté yo. Y Él explica, ahí da a entender que Él cuando sea elevado, van a tener que ayunar. Nosotros en la actualidad, el ayuno, Cristo está con nosotros. Nosotros no necesitamos ayunar. Les digo yo, sí se practica, pero ¿por qué les digo yo que no debemos de ayunar? Porque Cristo está en nosotros. Entonces nosotros no tenemos el ayuno de Él. Nosotros comemos de la palabra. Ellos estaban diciendo, gócense mientras yo estoy aquí, coman de mi enseñanza, coman de mi palabra, porque un día yo voy a ser quitado. Entonces sí, van a ayunar, porque ya no voy a estar con ustedes. Pero en la actualidad, Cristo, cuando nosotros lo recibimos, si queremos ayunar, que sea para su honra y gloria, buscarlo a Él, la compañía de Él. Pero Él está en nosotros, porque así lo dijo en su palabra y lo creemos, porque desde que creímos, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El ayuno, muchas personas, muchas congregaciones, o muchas lo practican mucho. Y bueno, cada quien lo entiende de esa manera, ¿verdad? Ellos dicen que con ayuno, porque dice la palabra que había espíritus que no salían sin ayuno, solamente con ayuno y oración. Hay versículos que dice así, porque pero ahí inclusivamente no era tanto así, sino que era por la falta de fe. La falta de fe no podían echar al espíritu mudo porque no tenían la fe suficiente. Si vemos el contexto, eso es lo que explica. Pero en fin, nada más estoy hablando de lo que el Señor explica. Coman de mí, yo soy el pan de vida. Coman de mí mientras yo estoy aquí con ustedes. No pueden ayunar. Ahora, Él pone dijera parábola o dijera, una explicación de un vestido roto. Hay que entender el contexto de por qué explica eso. En aquel tiempo, los vestidos lo hacían de lana, de las lanas de las borregas. Y tejían, yo no sé cómo lo harían, cómo se hicieron, pero ellos hacían, y decían que no es posible que pongas un pedazo de tu vestido. Lucas lo explica diferente y yo te lo voy a explicar. Que hagas un recorte de la tela o de la piel o de lo que era y lo añadas a un vestido viejo. Porque ese vestido viejo, al momento que la piel se juntaba, cuando se seca se hace chiquita y iba a romper más la tela. Entonces, ahorita viene lo espiritual, Entonces les dice, ¿cómo es posible? Lucas dice, ¿cómo es posible que agarres un vestido nuevo, le cortes un pedazo al vestido nuevo y le pongas el remiendo al vestido viejo? No tiene caso, vas a echar a perder a los dos. Ni le cortas al vestido nuevo, ya no sirvió porque ya lo cortaste. Y le pones al vestido viejo, se lo pones y se va a romper más, entonces echas a perder los dos. Lo mismo del odre, de los vinos. Dicen que los odres eran de cueros de piel de chivo, o de camello, o de caballo, o sea, de pieles de animales que ellos hacían, las curtían y los tejían. Entonces dice que cuando echaban el vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo ya estaba estirado, y el vino fermenta, y cuando fermentaba se infla. Entonces el odre viejo ya estaba estirado, y le pone el nuevo, lo va a tronar, ¿verdad? Lo va a tronar.
Entonces, por eso él dice, no, lo nuevo para lo nuevo y lo viejo para lo viejo. Pero ahí va lo importante. El Señor venía a enseñar el reino y las tradiciones de ellos y las cosas no cabían y iban a tronar, no iban a resistir el Evangelio, no iban a resistir lo que venía, la enseñanza que traía él. Por eso él explica todo esto, ¿verdad? Tiene mucha enseñanza porque es lógico, si vamos a la lógica, uno va a cortar un pantalón nuevo para ponerle un parche a uno viejo, pues echarse a perder uno y el otro no aguanta. El Señor usa mucho ese mensaje para hacerles ver. Y lo del vino también por lo mismo, de que la palabra nueva, al momento de que fermente, ¿se acuerdan de la levadura? Que el reino de los cielos es como la levadura que le pones y hasta que fermenta, bueno. Entonces, va. En otro sentido, la levadura no es buena en los judíos. Acordémonos que es pan sin levadura. Porque cuidado con la levadura de los fariseos, porque inflaban, se esponjaban. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El siguiente paso dice ahí, el mensaje de Jesús se centralizaba en la vida, el resultado de volverse del pecado e ir a Él. Era el mensaje de Él. Los discípulos de Juan arrancaron bien, pero necesitaban dar el paso siguiente y confiar en Jesús. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? ¿Centrada en Jesús o en quién está centrada? Nuestra vida actual. Bueno, nuestra vida espiritual. Es una preguntita que aquí venía, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Los seguidores de Juan el Bautista, según escritores que yo he visto allí, ligeros comentarios, que no estaban muy de acuerdo con la enseñanza de Jesús, que había celo. Y no sé si se acuerdan que cuando decía, Señor, Juan, los del Señor, los que tú dijiste que eran, están bautizando y va mucha gente a Él. Dice, van muchos de Él y son bautizados por Él, pero en verdad no bautizaban. Los que bautizaban eran los discípulos. Entonces había celo, según un escritor, un comentarista dice que había celo de ellos. Y que por eso pregunta, porque en Marcos y Lucas habla diferente, dice que decía, ¿por qué los discípulos tuyos, nosotros, los discípulos de Juan, porque son los que van, y los discípulos de los fariseos, sí ayunamos y los tuyos no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues porque él quería el Señor iba a introducir la enseñanza en ellos, ¿verdad? Entonces, seguimos. La llegada del reino de los cielos era como una fiesta de bodas en que Jesús era el esposo, ¿verdad? Y en verdad es el esposo, acuérdense de las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, sus discípulos por esa razón se regocijaban con él, no tenían por qué estar de luto, y el novio estaba presente, ¿verdad? Jesús vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo con sus normas y tradiciones. Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo con sus normas y tradiciones. Su propósito fue traer algo nuevo que había sido profetizado por siglos, ¿verdad? Este mensaje nuevo del Evangelio dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para ofrecer a todos el perdón de pecados. Ese fue el ministerio de Él. Y la restauración con Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer mensaje de Juan y primer mensaje de Jesús. Si ustedes ven Jesucristo en Mateo capítulo 4, 17, lo primero que dice Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, chocan las tradiciones, las costumbres de los judíos. Y luego dice, este mensaje nuevo de fe y amor no encajaba con el rígido antiguo sistema de religión legalista. ¿Cómo eran los fariseos, recuerdan? Legalistas, vanidosos. Se querían un inicio fresco, dice. El mensaje permanecería siempre nuevo,
porque debe ser aceptado y aplicado en cada generación. Cuando seguimos a Cristo, debemos estar preparados para nuevas formas de vida. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, tenemos que estar listos para cambiar nuestra vida. Nuestras nuevas maneras de mirar a la gente y nuevos métodos de servicio. Tenemos que estar preparados. Cuando ya recibes a Cristo, es una nueva vida. Es como cuando uno se va a otra nación, como lo personal. Cuando yo fui la primera vez a Estados Unidos, que decía, no, pues yo voy es una vida nueva. Aquí me tengo que yo adaptar a lo que hay y como hay. No, pues es una vida muy diferente Estados Unidos que aquí, muy diferente. Entonces uno tenía que adaptarse y a olvidarse uno del momento, del contexto donde uno venía, sino que a ver cómo estaba todo y eso. En los tiempos bíblicos, el vino, como les decía, les explicaba, el vino se conservaba en pieles de cabra, bien cocidas en los bordes, para que no hubiera escape de líquido. El vino nuevo, a medida que se iba fermentando, se expandía y estiraba de los odres. Una vez añejado el vino, no se agregaba más vino nuevo. No podía. Si se hacía, el odre se respiraba y se reventaba. Por eso el vino nuevo siempre se colocaba en nuevos odres. Las viejas formas del judaísmo no podían contener la frescura espiritual del Evangelio. No podían contenerlo. Cuando el Señor les hablaba, no lo podían, cuando dice Él, si no comen mi carne, no beben sangre, ¿qué decían? ¿Quién va a poder comer su carne? Pues, oye, van a decir que no somos caníbales para comer tu carne, pero no entendían que Él es el pan de vida, que Él era, y Él les dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. A Moisés le dio el maná, dice, Dios le dio el maná a Moisés, pero nosotros, me dio a mí, dijeras tú, así decía el Señor. La gracia no puede ser esparcida o introducida en el sistema del legalismo hebreo. En lugar de remendar un frágil y desgastado obsoleto sistema, Jesús vino a ofrecer una vida nueva basada en la fe. La fe es lo importante. Jesús no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. Esto significa que iba a respetar las leyes morales del judaísmo, pero no estaría limitado por el sistema viejo y endurecido de las instrucciones y ceremonias. La Torah nueva tendrá que tener libertad para encogerse, es lo que les decía. Como era de piel, al momento de lavarla, se encogía y rompía la otra tela vieja. La verdad central en las instituciones y prácticas judaicas, odres viejos, no puede contener la fe cristiana, el vino nuevo. La fe cristiana necesita libertad para expresarse en nuevas maneras de ministerio y nuevas formas de culto y expandirse. Jesucristo tomó las antiguas verdades bíblicas, que son permanentes e inmutables por ser verdades, y colocarlas a la luz de la visión de Dios que Dios quiere que tengamos. Explica uno bien qué entendimos, qué son, por qué los odres, por qué el sistema, porque la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo es capciosa. Ustedes ven la intención cuando Él dice por qué, porque es capciosa o intencionada, pues. ¿Por qué tus discípulos no siguen la norma que nosotros seguimos? Nosotros ayunamos 2 veces a la semana, ¿recuerdan? El fariseo con el publicano. Señor, está en Lucas 18:12, Señor, yo ayuno 2 veces, pero doy limosnas, ayuno 2 veces. No quiero ser como que está aquí. Y explicaba ahí, está en Lucas 18:12, si quieren leerlo. Y ellos comen y beben, dice, ¿por qué? Ahí estaban en la comida de Mateo. ¿Se acuerdan que Mateo les hizo un banquete? Entonces estaban comiendo y ellos le preguntan, mira, ¿por qué tú y tus discípulos comen y beben y nosotros no? Nosotros no lo hacemos. Diles que no coman ni beban, que sean como nosotros, no. Ya el Señor, Él habla enseguida de todo eso, ¿verdad? Bueno,
Dice aquí, porque la ley permitía, miren, eso sí también, la ley permitía el ayuno una vez al año, el día de expiación, y está en Levítico 16, 29, cuando él permitía nada más, el ayuno era permitido de los judíos en la ley de Moisés nada más una vez al año, pero los fariseos se inventaron y hacían porque según ellos, decía que porque ellos querían, practicaban esa vieja hora de Cristo porque querían como testificar su fe, ¿verdad? Dice, Jesús les hace ver que el ayuno que ellos practicaban es vieja y que ahora, esa es tradición vieja, y que ahora es Cristo el alimento y que coman mientras Él estaba ahí y el ayuno sería después cuando Él se fuera levantado. Ahora sí van a ayunar, ya no estoy yo aquí. Entonces, hay una respuesta de Cristo, 2 puntos, A y B. En primer lugar, no pueden ayunar porque está el esposo, ¿verdad? Está el esposo ahí con ellos. No se une un vestido nuevo con un viejo, no se puede, ya explicamos. Y ni se puede echar vino nuevo en odres viejos por lo mismo. Ya les expliqué por qué reventaba y por qué hacía. Ese fue el primer punto. Quedó explicado, quedó entendido que lo que quería el Señor era mostrarles que Él era el ayuno. Él era, coman de mí mientras estoy aquí, ya cuando no esté. No, entonces los otros no entendían. Él les hablaba de espiritual y nosotros entendían de por qué comen y beben. Y el Señor decía, no, es que estoy yo aquí. Yo soy el pan, coman de mí. Así está ahorita nosotros. ¿Dónde está nuestro pan? En la palabra santa de Dios. ¿Dónde está nuestro vino? Yo os voy a hacer entender una cosa. El pan es la palabra, ¿de acuerdo? ¿Y el vino? ¿Se acuerdan? El simbolismo del vino. El sacrificio. La sangre preciosa que Él derramó. Comida, Él, su palabra. Bebida, sacrificio que hizo. Vamos adelante, pues. Vamos al segundo punto. El segundo punto viene la hija de Jairo. Viene en Mateo 9, 18 al 26. Hay dos eventos ahí. Se interrumpe, pero continúa. Primer evento dice, el primero de los dos que hay ahí es, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Pero fíjense lo que dice el Jairo. Aquí no dice quién es Jairo, ¿verdad? Pero en Mateo y Lucas, en Marcos y Lucas sí lo dice que es Jairo. Dice, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces mientras él va con los discípulos para que le ponga la mano a la hija de Jairo, dice que iba caminando y que iba muy alrededor, iban muchos y lo tocaban, pero la mujer que toca el vestido, acuérdense de los leprosos, no podían estar, los leprosos no podían no podían arrimarse, tenían que ser impuros, y ella se sacrificó, dijera usted así, dijo, me voy a arriesgar porque ya fui con los médicos, 12 años tenía la mujer. Lo voy a leer para usar el siguiente. Dice así, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjense. Como les digo, Mateo habla muy poquito de esto, pero en Marcos y Lucas se explica diferente. Ahí explica que la mujer tuvo el valor de no decir que era impura porque no le iban a permitir. Una mujer en ese tiempo
había impureza cuando había sangrado, cuando tenían su ciclo. Eran impuras. Entonces esta mujer lo que hizo fue, ya tenía 12 años padeciendo sangrado, probablemente estaba anémica, probablemente ya estaba en sus enfermedades pues muy fuerte, y ella no dijo quién era, y fue y la tocó, porque si él dice impura, pues nadie se va a dejar arrimar, ¿verdad? Entonces ella no dijo nada y se atrevió, eso tuvo ese valor, pero más que nada fue la fe, porque decía ella que tan solo con tocar era salva, y ella al momento de ser salva no cree que nomás era salva de su azote y de su enfermedad, porque los judíos, los hebreos, en ese tiempo los judíos decían que el cuerpo, el espíritu y el alma, que el cuerpo, que cuando tenías tú un pecado, venía una enfermedad. Ellos manifestaban que al momento de que eran de perdonar tus pecados, te sanabas. ¿Y se acuerdan con el paralítico? Que es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o anda y levántate y camina, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que era por pecado, entonces sí pensaban que todas las personas que estaban enfermas eran por pecado. Sabemos que sí hay enfermedades que vienen por el pecado, sabemos que sí. Y no me atrevo a decir que todos, ¿verdad? Porque no es posible, no necesito yo, para poder hablar de esto, yo necesito tener de dónde sacar contexto para explicarles, ¿verdad? Pero, pues, por el pecado de Adán, de ahí llegó todo. Pero en la vida natural hay consecuencias del pecado, ¿verdad? Y eso es lo que él dice ahí con ella. Ella se sentía inmunda, se sentía despreciada, y fue y tocó el manto y créanmelo, cuando él dice, ¿quién me tocó? Dice, Señor, hay muchos que te tocaron a ti. ¿Cómo tú no nos dices que quién tocó? Le dice Pedro, ¿cómo dices tú, Señor, que quién te tocó? Y mira, no, yo sentí que salió poder de mí. Y dice que ella estaba escondida y que dijo, Señor, yo fui. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y dice que fue salva de ese azote de la enfermedad. Pero aparte de eso, cuando la persona tuvo la fe en Jesús, fue salva también de lo espiritual, ¿verdad? No lo entendían porque todavía un Cristo no había muerto. Pero de todas maneras se entendía la fe que tenían y por la fe era. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña explicación. Miren, Marcos y Lucas llaman a este hombre jefe de la sinagoga e indican que su nombre es Jairo. Ahí es donde les digo que explican. Como principal de la sinagoga tenía a su cargo de administración, lo que incluía velar por la conservación del edificio, supervisar la adoración, conducir a la escuela en días laborales y hacer contacto con los rabinos para que dieran instrucciones en día de reposo. Esa era la función de Jairo. ¿Quién era Jairo? Él era eso. Dice, y Jairo era el padre de la niña, que había venido buscando ayuda con toda urgencia. Jairo, un principal de la sinagoga en Capernaum, indudablemente había oído de la fama de Jesús y quizás Jesús había enseñado en su sinagoga, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Cómo vino Jairo? Vino Jairo con una actitud de humildad y reverencia. Se postró ante él. Se nota el grado de fe de Jairo, pues avisó a Jesús que su hija acababa de morir. Eso dice Mateo. Pero en Marcos y Lucas dice que estaba agonizando. Bueno, Mateo introduce los dos eventos en esencia mínima, mientras que Marcos y Lucas indican que cuando Jairo llegó hasta donde estaba Jesús, que su hija que estaba enferma, dice, que estaba muy enferma. La mujer enferma, esta mujer había sufrido por 12 años una hemorragia, tal vez un desorden menstrual, pero la fe de la mujer, que acababa no solo con su confianza en el poder restaurador de Cristo, sino confiaba en el poder restaurador de Cristo. Y eso le impulsó a tomar una iniciativa, que les decía, tuvo el valor de ir y esto propició su sanidad. La iniciativa que tuvo ella de ir, como diciendo, pues ya nada me queda, ya ni dinero tengo en el médico, mi única esperanza es Él y yo voy a ir. Así nosotros tendríamos ese valor de ir a Cristo y como estemos, enfermos, desgastados,
¿Por cuántos años estuvimos desgastados? Yo 49 años. Hasta los 49 años conocí de la palabra de Dios. Tengo 67. Antes me sentiría peor, me sentiría como el leproso. Me sentiría inmundo. Gracias a Él. Yo empecé a conocer de la palabra en el 2007. Ya va a ser 20 años. Entonces, seguimos aquí, dice, Dios cambió una situación que había sido problema por años. Como el leproso y el hombre poseído por el demonio, esta mujer enferma era considerada inmunda. Recuerden que les dije que era considerada inmunda. Por 12 años había sido una de las intocables y no había podido llevar una vida normal. Nosotros, ahora, hacer conciencia de nosotros, vamos a tocar un puntito nosotros. Cuando estamos atravesando tiempos de desesperación, no debemos preocuparnos de la forma en que nos lleguemos a Cristo. Él nos acepta como somos, como estamos en esa condición. En aquel tiempo no dejaban, pero ahora sí nos dejan. Ahorita no nos dicen, tú no te acerques a Cristo porque eres pecador. No te puedes acercar a Él porque tienes mucho pecado. No, al contrario. Ahora voy porque tengo pecado y Él es mi doctor. Como esta mujer, podemos simplemente extender nuestra mano con fe. Ir con la fe al Señor. Él nos va a responder. Él nos responde. Cuando uno va a los pies de Cristo y tiene uno una dificultad, el Señor permite las dificultades. Todo lo que nos pasa en nuestra vida nos permite. Él lo permite. ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? De que nos arrimemos y volteemos a Él. Todas las adversidades que hay en la familia, económicos, accidentes, lo que haya en nuestra vida, es misericordia de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos está dando gracia, misericordia para que nos volteemos y lo veamos y busquemos de su gracia. Algunas veces somos nosotros tentados a rendirnos en cuanto a personas o circunstancias que no han cambiado en años. Nos rendimos, cuando ya no cambiaron en años, dice, ya ni modo, ahí voy a dejar las cosas que sean. Nos rendimos, no buscamos, no tenemos vista para eso. Dios puede cambiar lo que parece incambiable, dando vida nueva y esperanza. ¿Es verdad? Y les digo, pues son los eventos. Lucas llega demasiado tarde para hacer algo, decía. Luego algunos llegaron a la casa para avisarle que ya había muerto. Bueno, a pesar de esta situación desesperante, Jairo con fe siguió esperando. Ahora sí, vamos a seguir con Jairo. Ya vimos a la mujer, ya vimos que el Señor le dijo, eres salva. Ahora vamos con Jairo. Vámonos al versículo 23. En el 19 hicimos una pausa, ahora agarramos al 23. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido hecha fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama de por toda la tierra. Okay. Miren, en el tiempo de Jesús había gente que se alquilaba para tocar flautas de música triste. La gente pagaba y también pagaban lloronas. Sí, se alquilaban para llorar y gritar y hacer gritos sí. Era en ese tiempo, así estaba, tocaban, ahorita hay música, ¿se acuerdan que hay música en los velorios? Pero nomás falta traer a gente que se preste para que lloren y lloren, como los enseñamos, así. Entonces dice que cuando vieron a Jesús, cuando vio Jesús esto, los corre. Dice, váyanse, porque la niña no está muerta. Ahorita les voy a explicar aquí. Dice,
Jesús, Jairo siguió con su fe esperando que Jesús podría resucitarla. Hasta ahora Jesús, hasta ese momento Jesús no había resucitado a ningún muerto en ese tiempo. Primero fue la primera que resucitó. Pero después estaría el hijo de la viuda, de Naín, y después a Lázaro. Hizo 3 eventos que resucitó. Dice, Mateo describe a los que tocan las flautas, se refiere a un grupo de profesionales que se prestaban por un precio para tocar música triste en el velorio, el espectáculo de las lloronas profesionales, cuyo dolor fingido queda en evidencia con su burla. Otros se prestaban para gritar. Bueno, ¿por qué se burlaban? Dice, cuando Jesús vio ese espectáculo, cuando vio que estaba la gritería y todo, dice, vámonos, apartados de mí. Luego, al tener su atención, anunció algo que les parecía ridículo a ellos, a los que estaban lamentando, a los artistas, vamos a poner los actores. Les explicó por qué no hacía falta más su servicio. Dice, la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Los que se burlaban eran ellos, los que se burlaban de él. Decían, no entendieron que él estaba diciendo, en efecto, que la niña estaba en una condición como si estuviera durmiendo y que le iba a despertar. Luego Marcos comenta también que cuando la multitud que se burlaba de Jesús salió de la casa, él entró hasta donde estaba la niña, estando acompañado por los padres de la niña y el círculo más íntimo de los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan. El mismo autor de la vida, al tomar la mano de la niña muerta, le impartió vida de su vida, demostró su autoridad sobre el último enemigo, la muerte. Pero Jesús simplemente se acercó a ella y la resucitó. Estaba realmente muerta, tanto como Lázaro. Ok. El último enemigo que va a ser vencido es la muerte. ¿Recuerdan? Está en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está? Muerte, ¿verdad? Dice, bueno. Lo leemos para que... 1 Corintios 55. 15, 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte era el pecado y el poder del pecado la ley. Así que, hermanos míos, vamos a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, él aquí habla, ¿verdad? ¿Dónde está tu muerte? ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro? Y también Apocalipsis habla. Entonces vemos que lo que vemos aquí, en esos dos relatos, es que el Señor, cuando esa gente se presta y se burlan de Él, pues vemos burla de los que no conocen. Y el Señor, y dice que también, dice ahí, también en Lucas también habla que le decía que no dijeran nada, que guardaran su silencio, que no dijeran que la había curado, la había sanado. Entonces, vemos la narrativa de los apóstoles en ciertos puntos, y pues nos deja una enseñanza grande, porque en primer lugar tenemos que enfocar nuestro mensaje a Cristo. ¿Qué enseñanza nos deja Cristo aquí? ¿Que Él tiene poder qué? Sobre todo, por la muerte. ¿Se acuerdan que en los pasados había habido que Él tenía potestad para perdonar pecados, potestad sobre la naturaleza, potestad sobre las enfermedades? Ahora presenta la potestad sobre la muerte. Entonces el Señor viene mostrando el reino de Dios aquí, viene mostrando que en conclusión así dice. El encuentro con Jesús exige un cambio no solo de actitudes, sino también de rumbo. Pudiera ser que en la vida se nos presenta un solo instante cuando la oportunidad exige para aquello que tenemos que hacer, para luego no tener que lamentarnos del por qué no lo hicimos.
¿Cuántas veces se nos ha arrimado una persona y no le predicamos el Evangelio? Dice, ¿por qué no le hablé del Evangelio? Entonces nos lamentamos, ya no hay que lamentarnos, no hay que lamentarnos, no hay que lamentarnos, ahora hay que hacerlo. Dice, porque no lo hemos hecho, dice, o andar perdiendo el tiempo al tratar de justificarnos lastimosamente ante los demás. Cuando no lo hacemos, andamos, ¿por qué no lo hice? Mira, yo no lo hice, se justifica, uno se lamenta, pero no debemos decir. Nuestras vidas, Cristo puede cambiarlo todo cuando en apariencias ya es demasiado tarde. A veces nosotros ya hemos dicho, no, pues ya es tarde, ya no. No, Él lo puede solucionar. Cuando perdemos la esperanza, llega el milagro, no sé si le ha pasado a ustedes. Cuando ya perdemos la esperanza de que ya no tenemos más que hacer, de repente se abre una puerta y sucede algo que nosotros no entendemos. Eso es. Cuando uno se siente ya que no hay más, aparece Él. ¿Puede reconciliar matrimonios? Dice, puede reconciliar matrimonios separados, librar de vicios, perdonar y cambiar vidas deshechas. Si en su situación parece que no hay esperanza, recuerde que Cristo puede hacer lo imposible. Esa es la conclusión de lo que estamos sacando aquí. Cristo no requiere una fe madura, ni una fe perfecta para entrar en la relación personal con Él. Ni la experiencia de la vida, ni el estudio desemboca siempre en una fe salvadora. El estudio no llega a una, no. El estudio no te lleva a una fe. O sea que no es el estudio, estudiar no es la fe. La fe es que uno le crea lo que Él dice. No tanto estudio, no es lo que está diciendo, pues, lo que estoy poniendo aquí. Pero la fe sincera sí. La fe sincera sí. La fe sincera en Cristo sí es la que hace el cambio. La fe es el medio para recibir bendiciones espirituales. Es como conclusiones en nuestra vida. Ahora pasemos a aplicar. ¿Qué podemos aplicar? Una verdad práctica, las verdades prácticas. Fíjense bien, los prejuicios son barreras que nosotros levantamos. Pero en Cristo no hay barreras que nos separen, sino una cruz que nos une. Los prejuicios nos separan, pero la cruz nos une. El amor de Cristo se brinda a todos por igual, sin discriminar raza, credo o condición social. Él quiere que todos hablemos un mismo idioma. ¿Cuál creen ustedes que quiere Jesús que hablemos? ¿Qué idioma cree que todos hablemos? ¿Qué creen? ¿La palabra? El amor. Quiere que sea el lenguaje de nosotros el amor. Para con todos. Este fue el mensaje, hermanos. De algo nos haya de haber servido y que el Señor pueda dar gracias. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú permitiste que llevara tu palabra, Señor. Es tu palabra la que se habla, Padre Santísimo. No es nuestro sentir ni nuestra emoción, Señor, sino tu santa palabra que es la verdad. Permite, Señor, que este mensaje el día de hoy nos haya dado la oportunidad de reflexionar y ver las cosas conforme a ti te agrada, Señor, conforme tu propósito es. Te doy gracias por la bendición del día de hoy, te doy gracias por mis hermanos que vinieron, te doy gracias por la bendición que trajiste con el joven Manuel, que es maestro, Señor. Te damos las gracias porque tú eres bueno con todos nosotros, Señor, pero también te ponemos en tus vidas, en nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú obres en nuestros corazones. Comenzar la alabanza, Señor. ¿Quién entrará para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso y sepa amar. Señor, ya puedo entrar, pues tú me has limpiado, tú me has sanado, me has perdonado y has hecho un cambio en mi vida. Te doy gracias, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y Señor, ahorita que regrese cada uno a casa, llévalos con bien, Padre Santísimo. A los que no pudieron venir, Padre Santísimo, también sosténlos en tu palabra
Sosténlos que no desmayen, Señor, que no desmayemos, Padre Santo, porque a veces hay luchas en nuestras vidas, Señor, y las entregamos a ti, porque tú venciste. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.